La civilización romana se ubicó en la península itálica y su centro originario fue la región de Lacio, a orillas del río Tíber. La urbe está rodeada por 7 colinas, siendo las más importantes del Palatino y el Capitolino. Su surgimiento comenzó siendo un pequeño pueblo agricultor de la península itálica. De ese pueblo surgiría uno de los imperios más colosales de la historia de la humanidad. Fue fundada en el 753 a.C. a las orillas del río Tíber por Rómulo y Remo, personajes legendarios hijos de Rea, Silva y el dios Marte. Estos niños fueron abandonados a orillas del río Tíber. Nacida como una humilde ciudad, Roma aprovechará al máximo sus ventajas geográficas, sus fortalezas políticas, sociales, económicas y militares, así expandiéndose territorialmente fuera del Lacio. Unificará Italia y todos los países que rodean al mar Mediterráneo, formando el último y mejor organizado imperio de la antigüedad. En el proceso difundirá por todas sus provincias la cultura latina mezclada con la griega y helenística, y echará las bases de la futura civilización occidental. La historia de la antigua Roma presentó 4 formas de gobierno, a saber, monarquía, república, principado y dominado. Por su parte, la economía de Roma se basó en la agricultura y el comercio de objetos manufacturados. Hasta mediados del siglo IV a.C., Roma no tenía moneda y se pagaba con el precio del bronce. Los grandes terratenientes monopolizaban el comercio en Roma frente a los pequeños productores. Desde la antigua Roma se impusieron los impuestos, donde su tasa de interés era del 1% y llegaba hasta el 3%, principalmente en tiempos de guerra. La sociedad romana se caracterizaba y se basaba en la desigualdad, llegando a existir 4 clases sociales: los patricios, que son la base fundamental de Roma y tienen el poder político de Roma; los clientes, que eran extranjeros o refugiados pobres; los plebeyos, que son la multitud y enemistados con los patrones, es decir, con los patricios, por lo cual eran independientes pero no tenían voz ni voto en Roma; y los esclavos, que era el destino de todos los prisioneros de guerra, trabajando gratis por extensas horas y jornadas laborales, llegando incluso hasta la muerte. La crisis económica de Roma. La crisis del siglo III, también conocida como anarquía del siglo III, anarquía militar o crisis imperial, hace referencia a un periodo histórico del Imperio Romano de 50 años de duración, comprendiendo entre la muerte del emperador Alejandro Severo en el año 235 y el acceso al trono del imperio por parte de Diocleciano en el año 284. En un periodo de profunda crisis, durante el cual se producen fuertes presiones de los pueblos exteriores al imperio y una fuerte crisis política, económica y social en el interior del imperio. Tanto en Italia como en las provincias irán surgiendo poderes efímeros sin fundamento legal, mientras que la vida económica se verá marcada por la incertidumbre de la producción, la dificultad de los transportes. Internamente el imperio sufrió una hiperinflación causada por años de devaluación de la moneda. A continuación nombraré algunos autores de la antigua Roma. Fedro, que era un fabulista de la época imperial, poco conocido en la antigüedad, aunque era esclavo, recibió una esmerada educación desde joven. Sus fábulas se caracterizaban por la diversión y la enseñanza moral. Plutarco, historiador, biógrafo y ensayista procedente de la hoy desaparecida Queronea, su trabajo "Vidas paralelas griegos y romanos", elaborada en forma de parejas con el fin de comparar sus virtudes y defectos. Juvenal, poeta romano, autor de las famosas sátiras que constituyen una fuente vital para el estudio de la antigua Roma, pero su expresividad cómica e hiperbólica hace como mínimo problemático el uso de afirmaciones encontradas en ellos.